Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. Se presenta un nuevo especial en Eucamami para recordarte que los sacerdotes son una bendición para la humanidad. El jueves pasado la Iglesia celebraba la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En conmemoración de esta fiesta, HM Televisión te ofrece un clip de apenas 1 minuto y medio que te ayudará a rezar con todo el corazón por las personas menos valoradas y más perseguidas en la sociedad actual, los sacerdotes. Si bien es verdad que hay casos que desdicen con sus palabras y actos de esta sublime vocación, lo cierto es que es mucho mayor el número de sacerdotes que viven en plenitud y con alegría su sacerdocio. Sin ir más lejos, el pasado 5 de junio, el padre David Genuine, un joven sacerdote de la diócesis de Napa, en California, se puso a la salida del lugar donde se estaba desarrollando el Battle Rock Napa, un festival musical de 3 días, con alrededor de 30.000 asistentes, con un cartel que decía «Sacerdote católico, bendiciones, oraciones, confesiones, respuestas». Repartió miles de medallas, rosarios, estampas y hasta confesó a varias personas. ¿Por qué lo hizo? Porque busca que las personas conozcan el amor de Dios y puedan gozar de él ya en esta vida y después en la eterna. Creo que a menudo nos quedamos atados en la planificación, pero cuando el Espíritu te mueve, ve con él, sin excusas, señaló el sacerdote. Este clip nos invita a dejar nuestras críticas y a ponernos manos a la obra, rezando por la santidad de las personas que están a nuestro lado en los momentos más importantes de nuestra vida. Ellos son para los fieles cristianos canal de gracia y bendición. ¿Qué sería de nosotros sin nuestros sacerdotes? Piénsalo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Italia. La doctrina católica defiende la existencia real del diablo. Francia. 1000 personas atrapadas en la Catedral de Notre Dame por atacante. Argentina. Adoraron a Jesús Eucaristía en concierto cielo abierto. Italia. Dejaba morir a los pacientes por deshidratación y ahora es anti-eutanasia. Pasaremos después a las noticias nacionales. El expreso José Montoya pone rostro al trabajo de la pastoral penitenciaria. Javier Puente, Provida, exdiputado del PP por el giro antivalores del partido. Cisneros no solo reformó la Iglesia, su forma de hacer política es un ejemplo para nuestros días. Más de 230 legionarios reciben juntos algunos de los sacramentos. Las cifras no paran de crecer. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Müller recela de la conversión al papismo de los grandes enemigos de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Papa Francisco, hacer obras de misericordia es compartir y arriesgarse. Papa Francisco, que el lenguaje cristiano sea verdadero y no hipócrita. El Papa en la catequesis, Dios es Padre, que nos mira con amor y no nos abandona jamás. El sacerdote italiano Sante Babolin, conocido como el exorcista de Padua, ha querido aclarar algunas de las declaraciones del padre Arturo Sosa, nombrado recientemente general de la Compañía de Jesús, sobre la existencia del demonio, en las que afirmaba que hemos hecho figuras simbólicas como el diablo para expresar el mal. Por esta razón, el padre Babolin recordó que la doctrina de la Iglesia enseña que el mal no es una abstracción y que el diablo, Satanás, existe. El padre Babolin recordó que en el Cuarto Concilio Ecuménico Lateranense, en 1215, se declaró que los cristianos firmemente creemos y simplemente confesamos que Dios creó de la nada a una y a otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana. El diablo y demás demonios, prosigue el texto conciliar citado por el padre Babolin, por Dios ciertamente fueron creados buenos por naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. El exorcista de Padua recordó además 2 discursos de Pablo VI de 1972, en los que probablemente para reafirmar una verdad de fe en un contexto de interpretaciones poco claras del magisterio conciliar, propone nuevamente a los fieles que tienden a dudar de la existencia de Satanás el tema de su presencia y acción. Finalmente, el padre Babolin recordó que el Catecismo de la Iglesia Católica, al comentar la petición «Líbranos del mal» del Padre Nuestro, en el número 2851, señala que en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Y concluye el exorcista de Padua aclarando que son 3 puntos irrefutables sobre la existencia del demonio.
La policía controló el incidente ocurrido este martes 6 de junio en las afueras de la Catedral de Notre Dame, en París. Un sujeto que fue reducido atacó a un policía con un martillo alrededor de las 4:30 de la tarde. Para garantizar la seguridad de los visitantes de la catedral, las autoridades decidieron cerrar el emblemático templo en donde quedaron unas 1000 personas a la espera de que la situación se normalizara. Christophe Girard, alcalde del cuarto distrito de París, señaló que la policía reaccionó con mucha rapidez. El efectivo policial fue ligeramente herido. Girard también felicitó a la policía por la rápida intervención y explicó que la Catedral de Notre Dame está bajo vigilancia permanente. En declaraciones a la prensa, el ministro de Interior, Gérald Collomb, explicó que el atacante, que está ahora hospitalizado, estaba armado también con cuchillos de cocina. Antes de atacar, el hombre gritó: «Esto es por Siria». Ahora están realizando un terrorismo con lo que tienen en la mano, con cosas básicas. El atacante dijo: «Estaba solo, no estaba en asociación con nadie más». El ataque habría sido más serio si no hubiera habido una reacción tan rápida, precisó Collomb, y comentó que ha conversado con las autoridades británicas, preocupados también por el terrorismo tras el atentado ocurrido en Manchester y los ataques en Londres, donde murieron 7 personas. Más de 3000 fieles se congregaron en la diócesis de Paraná, Argentina, para participar de la adoración eucarística Cielo Abierto, una propuesta que nació en México pero que hoy se extiende a varios países. Cielo Abierto surgió en 2001 como una propuesta de evangelización a través de la música y la predicación, en un concierto cuyo centro es la adoración eucarística. En esta oportunidad, el evento se llevó a cabo en el Estadio Club Echagüe, en el marco de la vigilia por la solemnidad de Pentecostés. La actividad comenzó con la celebración de la misa presidida por el padre Daniel Rodríguez, quien subrayó la importancia de dejar entrar a Dios en la vida de cada uno. Dios puede hacer mucho por sí mismo, pero si no le abrimos el corazón, no lo dejamos entrar, no le damos ese lugar. Él no puede hacerlo por nosotros. Por eso es importante que esta noche le digas que sí al Señor, exhortó el sacerdote. Finalizada la misa, el arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puigari, expuso el Santísimo Sacramento por casi 2 horas. En concierto Cielo Abierto participaron destacados artistas católicos como Atenas Benica, Maxi Largui, Argentina, el grupo Emmanuel y Carlos Omar, México, Carlos Castilla, Panamá y Keiri Márquez, República Dominicana. Italia está abriendo la puerta a la eutanasia, aunque de manera encubierta. El Congreso aprobó una ley de testamento vital, que en realidad consiste en matar a los pacientes retirándoles la comida y la hidratación. Por ello, la asociación Provida Onlus organizó un congreso en el que quería mostrar el verdadero rostro de estas leyes. Contaron con el testimonio de la enfermera canadiense Christina Hodgetts, que durante 20 años provocó la muerte a pacientes mediante la deshidratación para que supuestamente tuvieran una muerte digna. Estábamos haciendo que muriera porque era lo que nos convenía, declara Hodgetts. Dejé mi trabajo porque no podía formar parte de esta cultura eutanásica. Hay algo que está mal, fundamentalmente en la eliminación de la vida de otro ser humano, dice. Te han confiado su vida y tú se la quitas, aseguraba. Esta enfermera recordó en su conferencia en Italia el caso que le marcó especialmente y que hizo que se diera cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Una anciana hospitalizada y con una salud especialmente débil, pero ella seguía viviendo. Sin embargo, el médico ordenó que se le retirara el agua y la alimentación y se le suministrara morfina para que muriera y así dejara de sufrir. Esta anciana luchaba por su vida y 3 días después seguía viva. Los enfermeros se dieron cuenta de que la mujer se afanaba en chupar las gotas de agua de la esponja con que la limpiaban la cara. No quería morir. ¿Qué estamos haciendo?, se preguntó un compañero de Hodgetts. Y esta pregunta le traspasó también a ella el alma. Finalmente la mujer tardó 9 días en morir, cuando el supuesto objetivo era evitarle el sufrimiento. Ante otra situación parecida, Christina Hodgetts acudió a una reunión de la dirección de la clínica y cuestionó la obligatoriedad de tener que cumplir órdenes que supongan matar a un paciente. Salió de esa reunión con el despido bajo el brazo. Tras su despido pasó de enfermera a paciente y tras un derrame cerebral quedó en coma. Experimentaba lo mismo que la mujer a la que vio morir. Estuvo 11 días en un estado crítico y solo la fuerte oposición de su marido impidió que ella fuera una víctima más a la que retiraran la alimentación para dejarla morir. Finalmente despertó y aunque le han quedado secuelas, se ha convertido en una importante activista a favor de la vida. Una mala noche, José Montoya perdió los nervios y acabó en el cuartelillo. Terminó cumpliendo 7 años y medio de condena. En la cárcel, yo me quería suicidar. Aparte del remordimiento, le abrumaba la soledad y el miedo por la gente que había allí. Yo no entré ahí por santo, pero ves las caras. Se había quedado solo, su familia le abandonó.
por la vergüenza de que uno de los suyos estuviera preso. No tardó en conocer al capellán de la cárcel. Me dio la vida, me devolvió las ganas de vivir, la ilusión. Todos los días iba a verme. Me metí en un taller a trabajar gracias a él. José tenía 2 casas, pero perdió ambas propiedades estando en prisión. No tenía ningún lugar al que poder salir de permiso. También de eso se hizo cargo el capellán, quien le avaló ante los responsables de la prisión y finalmente le puso en contacto con una casa de acogida dirigida por un jesuita, Jorge, una maravillosa persona que me trató como si me hubiera conocido toda la vida. Después, gracias a ellos, he podido encontrar un piso de alquiler. Todo lo que tengo ahora es gracias a la Iglesia, dijo José Montoya al ofrecer su testimonio durante la presentación de la memoria anual de las actividades de la Iglesia Católica en España. Uno de los datos que recoge es que existen en España 170 capellanes y 2.526 voluntarios dedicados a la pastoral penitenciaria. La labor cubre la asistencia jurídica, la atención durante el internamiento y la reinserción en la sociedad. A José, sin embargo, de niño le habían dicho que los curas, nanay, nanay, que cuanto más lejos mejor. Yo me crié en una familia más bien de estos del puño, prosiguió, a modo de explicación, provocando las risas del auditorio entre los que se encontraban los máximos responsables de la conferencia episcopal. La Iglesia es ahora para él más que una familia, asegura. Quiero formar parte e intentar devolver un granito de arena de lo que me dieron. Javier Puente Redondo, que fue diputado nacional del PP por Cantabria en 2012 a 2016, ha anunciado en su blog que abandona la militancia en este partido tras 17 años muy implicado en él. Tras los congresos del partido a nivel nacional en febrero, donde enmiendas sobre la defensa de la vida o sobre los vientres de alquiler no se dejaron votar, a nivel regional en marzo, cuyo congreso está en los tribunales por irregularidades en el proceso del mismo, y tras una larga reflexión debido a que no me siento cómodo ante el cambio ideológico del partido, he decidido darme de baja, explica en el blog. Cuando finalmente Rajoy renunció a hacer una verdadera reforma del aborto y mantuvo la ley abortista de Zapatero, de aborto sin causa, con retoques mínimos, fue uno de los 4 diputados que se ausentó para no votar según le ordenaba el PP. El PP les amenazó con multas y expedientes por su postura provida. Como ha pedido el voto para el PP muchas veces, sabe que necesita explicar por qué abandona ahora esta formación. Me afilié al partido porque compartía su proyecto político, me sentía comprometido con sus principios y sus valores, me sentí identificado con los mismos. Sin embargo, hace cerca de 3 años ya mostré mi desacuerdo con el giro ideológico que empezaba a tener el partido, tanto con opiniones personales en las redes sociales como con hechos, votando en contra del Partido Popular como diputado en el Congreso de la reforma de ley que consolidaba el aborto como un derecho. Creo que ninguna sociedad avanza renunciando a sus principios en función de unas modas que se nos intenta imponer. Las sociedades avanzan manteniendo los principios que de verdad importan, añade. El 8 de noviembre se cumplirán 500 años de la muerte del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo en 1495 y una de las figuras más relevantes en la historia de la Iglesia en España. Llevó a cabo una profunda reforma que nos inmunizó contra el luteranismo y también de la historia de España, en cuanto confesor y consejero de la Reina Católica e impulsor de una profunda renovación cultural que abarca desde la fundación de la Universidad de Alcalá en 1499 a la publicación de la Biblia políglota, entre 1514 y 1517. A lo largo del año se están sucediendo los actos conmemorativos, buena parte de ellos impulsado por la diócesis de Alcalá de Henares, y en octubre tendrá lugar en la ciudad complutense un congreso sobre la labor de Cisneros como reformador y en la evangelización de América. Cuando le preguntamos por la figura de Cisneros, el sacerdote don Juan Miguel Prim, vicario episcopal de Cultura y coordinador del Año de Cisneros, no duda de su santidad y le considera un modelo político para hoy mismo. Explicó que Cisneros se suma a lo que ya hacen Isabel y Fernando y a los movimientos de observancia que habían nacido años antes. Cuando Colón llega a Barcelona con los primeros indígenas, es Cisneros quien los bautiza, y cuando llegan noticias de las primeras rebeliones y del modo en que son esclavizados los indios, la reina Isabel le consulta. Cisneros responde, la cita es de Quintanilla, que la causa de esta miseria provenía de haber errado desde el principio de la conquista, pues no se había tratado de ganar las almas de los indios, sino el oro, la plata, perlas y sus haciendas. Y por último, don Juan Miguel añadió que Cisneros fue un hombre de Dios y un hombre de Iglesia. Es un modelo como religioso franciscano y también como gobernante. Fue muy escrupuloso con el uso de los bienes del arzobispado de Toledo y con los del reino cuando fue regente. Tuvo siempre en el centro de mira a los pobres, a los enfermos y a las mujeres sin recursos. Se preocupó por el bien común, trabajó por la unidad de España.
Como ejerció Cisneros la política, es sin duda un ejemplo para nuestros días. Mientras hay partidos políticos como Podemos que pretenden eliminar los capellanes castrenses y la asistencia religiosa, los hechos parecen ir en dirección contraria. Más de 200 legionarios de la Brigada Rey Alfonso XIII han recibido la confirmación en una celebración en la que ha habido también 27 primeras comuniones y 5 bautismos, cifras muy superiores que años anteriores. Aranda, uno de ellos, llegó al ejército alejado de Dios y de la Iglesia, de los que se había separado en la adolescencia porque empecé a buscar la solución a mis problemas en otros sitios. Todo cambió hace 3 años cuando se confesó, pero recientemente en una misa en la Basílica del Pilar de Zaragoza, caí en la cuenta de que en realidad había vuelto a la Iglesia por mediación de la Virgen, a la que iba a visitar de vez en cuando para rezarle un Ave María. Entre las dos me trajeron de vuelta, asegura. Tras recibir el sacramento de la reconciliación, Aranda sintió un alivio total y empecé a ir a misa con mucha frecuencia. Ahora acude a la Eucaristía casi a diario y procura llegar media hora antes para unirse al rosario de la parroquia. Rubén Moreno Navasquillo, de 23 años, educado en el protestantismo, empezó a ir a alguna misa católica y allí descubrió a la Virgen como madre, porque los protestantes no tienen mucha vinculación con María. Francisco José Ruiz Martínez, capellán de la Legión desde hace 12 años, achaca el incremento a la implicación del capellán, no solo la mía, sino de todos los que han pasado por aquí, explica. Con que rasques un poquito su corazón, el militar vuelve enseguida la mirada a Dios, añade. Pero antes de hurgar un poco en su corazón, el pater tiene que hacer lo que él llama caza y captura, a lo que se dedica siempre, pero especialmente cuando los soldados van al mesón. Procuro pasar mucho tiempo con ellos, paso calor y frío con ellos. Para su trabajo, Ruiz Martínez tiene además un ayudante que nunca falla, el Cristo de la Buena Muerte, al que los legionarios quieren, custodian e incluso se tatúan. Siempre que Francisco saca a relucir el Cristo de Mena, empieza hablando primero de amor. El cardenal Müller presentó el lunes 5 de junio en Roma su libro Indagine sulla Speranza, basado en una serie de diálogos con el sacerdote español Francisco Granados. Durante el acto advirtió del peligro de caer en un papismo insano. Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, le preguntó qué se puede esperar del papado en una era en que los papas ocupan las portadas de los medios de comunicación. Müller dijo: me ha impactado que algunos grandes enemigos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, que han minado los fundamentos de la teología en otros periodos, ahora se hayan convertido a una forma de papismo que me da un poco de miedo. Volvemos a las discusiones del Concilio Vaticano I, con la idea de que casi todas las palabras del Papa sean infalibles. Pero, añadió el purpurado alemán, el Papa no es el Mesías, es el vicario de Jesucristo, el siervo de Jesucristo. Los medios de comunicación ven al Papa como un personaje, pero el Papa Francisco recuerda siempre su deber de confirmar en la fe. En los primeros días de su pontificado, el Papa Francisco, cuando le aplaudían en la plaza, decía: «Aplaudid a Jesús, no a mí», y esta es la sana perspectiva del papado. En ese sentido, Müller advirtió que no está bien que la gente, leyendo cualquier cosa sobre el Papa Francisco, vaya al obispo o al párroco diciendo: el Papa ha dicho, porque el pastor de la parroquia es el párroco y el obispo en la diócesis, en la comunión visible con el Papa. No se debe concentrar todo en el Papa porque el obispo y el párroco son pastores del rebaño. No se debe caer en un cierto papismo. Y concluye: los verdaderos amigos del Papa no son los aduladores, sino aquellos que colaboran con él y con los obispos para sostener la fe. Ciertamente los medios de comunicación han cambiado mucho las cosas, pero lo importante es vivir concretamente en la Iglesia particular en unión con el Papa. Que las obras de misericordia no sean dar limosna para tranquilizar la conciencia, sino la participación en el sufrimiento de los demás, incluso corriendo riesgos y dejándose incomodar. Lo afirmó el Santo Padre en una de sus homilías de esta semana. El Papa Francisco comenzó su reflexión a partir de la primera lectura tomada del libro de Tobías. Una obra de misericordia no es hacer alguna cosa para tranquilizar la conciencia. Una obra de bien, así estoy más tranquilo, me quito un peso de encima. No. También es compadecerse del dolor del otro. Compartir y compadecerse van juntas. Es misericordioso el que sabe compartir y también apiadarse de los problemas de las otras personas. Y aquí la pregunta: ¿yo sé compartir? ¿Soy generoso? Pero también cuando veo a una persona que sufre, que tiene dificultades, ¿yo también sufro? ¿Sé ponerme en el lugar del otro, en la situación de sufrimiento? El pontífice subrayó asimismo otros dos aspectos:
Dijo que quien realiza obras de misericordia puede ser objeto de burla por parte de los demás, como le sucedió a Tobit, y también, añadió el Papa, es uno que se deja incomodar. Hacer obras de misericordia incomoda, pero yo tengo un amigo, una amiga, enfermo y quisiera ir a visitarlo, pero no tengo ganas. Prefiero descansar o mirar la televisión, tranquilo. Hacer obras de misericordia siempre es padecer incomodidades, incomodan. El Señor ha padecido la incomodidad por nosotros, fue a la cruz, para darnos misericordia. Quien es capaz de hacer una obra de misericordia, subrayó el Santo Padre al concluir, es porque sabe que él ha sido misericordiado antes, que el Señor le ha dado la misericordia a él. Y si nosotros hacemos estas cosas es porque el Señor ha tenido piedad de nosotros. Pensemos en nuestros pecados, en nuestras equivocaciones y en cómo el Señor nos ha perdonado. Nos ha perdonado todo, ha tenido esta misericordia y nosotros hacemos lo mismo con nuestros hermanos. Las obras de misericordia, concluyó Francisco, son las que nos sacan del egoísmo y nos hacen imitar a Jesús más de cerca. La hipocresía no es el lenguaje de Jesús, ni debe ser el de los cristianos, puesto que el hipócrita es capaz de matar a una comunidad. Lo afirmó el Santo Padre en una de sus homilías de las misas matutinas celebradas en la capilla de Santa Marta. El pontífice reafirmó que, siguiendo el ejemplo de Jesús, el lenguaje de los cristianos debe ser verdadero, y puso en guardia ante las tentaciones de la hipocresía y de la adulación. Hipócritas. En su reflexión, el Papa Francisco se detuvo en esta palabra que Jesús utiliza tantas veces para calificar a los doctores de la ley. Son hipócritas, observó, porque hacen ver una cosa pero piensan otra, como lo indica la misma etimología de la palabra. Estos doctores de la ley hablan y juzgan, pero piensan otra cosa. Esta es la hipocresía, dijo el obispo de Roma. Un cristiano no puede ser hipócrita, y un hipócrita no es cristiano. Esto es tan claro. Este es el adjetivo que Jesús más usa con esta gente, hipócrita. Veamos cómo proceden estos. El hipócrita siempre es adulador, en tono mayor o en tono menor, pero es un adulador. Por otro lado, añadió el pontífice, el lenguaje de la hipocresía es el lenguaje del engaño, es el mismo lenguaje de la serpiente a Eva, es lo mismo. Comienza con la adulación para destruir después a las personas, incluso arranca la personalidad y el alma de una persona, mata a las comunidades. Cuando hay hipócritas en una comunidad, fue la admonición de Francisco, hay un gran peligro allí, hay un peligro muy malo, y recordó que el Señor Jesús nos ha dicho, que su hablar sea sí, sí, no, no, lo superfluo procede del maligno. En la parábola del Padre Misericordioso, Jesús narra a un padre que sabe ser solo amor para sus hijos, un padre que no castiga al hijo por su arrogancia y que es capaz incluso de entregarle su parte de herencia y dejarlo ir fuera de casa. Dios es Padre, dice Jesús, pero no a la manera humana, porque no existe ningún padre en este mundo que se comportaría como el protagonista de esta parábola. Dios es Padre a su manera, bueno, indefenso ante el libre albedrío del hombre, capaz solo de conjugar el verbo amar. Con estas palabras, el Papa Francisco explicó en la audiencia general del primer miércoles de junio el misterio insondable de un Dios que es Padre y que no puede dejar de amar a sus hijos, y esta certeza, dijo el Papa, es la base de nuestra esperanza. Continuando su ciclo de catequesis sobre la esperanza, el obispo de Roma recordó el episodio narrado en el Evangelio de Lucas, donde Jesús enseña a orar a sus discípulos. Es entonces que Jesús, afirmó el pontífice, les transmite aquello que se ha convertido en la oración cristiana por excelencia, el Padre Nuestro. En verdad, Lucas, en relación a Mateo, dijo, nos transmite la oración de Jesús en una forma un poco abreviada, que inicia con una simple invocación, Padre. Todo el misterio de la oración cristiana se resume aquí, precisó el Santo Padre, en esta palabra, en tener el coraje de llamar a Dios con el nombre de Padre. Lo afirma también la liturgia cuando, invitándonos a recitar comunitariamente la oración de Jesús, utiliza la expresión «nos atrevemos a decir». Invocarlo como Padre nos pone en una relación de confianza con Él, como un niño que se dirige a su papá, sabiendo que es amado y cuidado por Él, subrayó el Santo Padre. Esta es la gran revolución que el cristianismo imprime en la psicología religiosa del hombre. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos informando estos días de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Fra. Hasta la próxima semana.